La empresa minera Peabody Energy utilizó la epidemia de ébola para el relanzamiento de su imagen internacional y también de su política de relaciones públicas. Un lugar común del marketing y los discursos mediáticos equipara crisis a oportunidad. Y como se sabe, la lógica que guía las políticas de las grandes corporaciones transnacionales es la de obtener de cada ocasión y proyecto la máxima rentabilidad posible sin importar los costos para el medio ambiente o las comunidades en las que operan. Ambas constataciones volvieron a verificarse en el caso del gigante estadounidense Peabody Energy, la mayor empresa privada del mundo dedicada a la minería, venta y distribución de carbón, combustible utilizado para la generación de electricidad y la fabricación de acero. Una reciente investigación del diario británico The Guardian expuso hasta qué punto puede manifestarse ese cinismo corporativo a la hora de aumentar las ganancias y mejorar la imagen de una empresa. El periódico se hizo eco de la denuncia de varios expertos en salud pública que condenaron el uso de la epidemia de ébola que afectó en 2014 a varias naciones de África Occidental para posicionar a Peabody Energy como una empresa capaz de contribuir a la disminución de la pobreza global y disminuir el impacto de la enfermedad en países como Guinea, Liberia y Sierra Leona. El brote de ébola afectó al menos a 27.000 personas en los 3 países, de las cuales más de 11.000 murieron. Este cuadro dramático fue aprovechado por Peabody Energy para una campaña de relaciones públicas en las que se afirmaba que una expansión de la generación de energía por carbón habría impedido la propagación del virus y contribuido a la distribución de una vacuna para combatirlo. Apuntaba, entre otras cosas, que la provisión de electricidad generada mediante carbón podría haber contribuido a mantener la cadena de frío de una vacuna y a mejorar las condiciones de higiene de hospitales y comunidades. Estos conceptos formaron parte de una presentación pública realizada en septiembre de 2014 por Greg Boyce, el director ejecutivo de la empresa estadounidense con sede en St. Louis, Missouri. La fecha es clave, ya que el brote se inició en diciembre de 2013 y para agosto de 2014, la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de emergencia de salud pública de alcance internacional, es decir, una potencial crisis a escala global. Boyce llegó a citar a un especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Pensilvania para sustentar su posición. La indignación de infectólogos y centros de políticas sanitarias de varios países se debió a que no existe en la actualidad una vacuna aprobada contra el ébola, por lo que se trata de una situación hipotética. Por otro lado, la investigación de The Guardian demostró además que las opiniones del especialista citado por Boyce habían sido tergiversadas para acomodarse a la necesidad de marketing de Energy Peabody. El oportunismo de la jugada está perfectamente en línea con la campaña publicitaria de la empresa, que busca instalar al carbón como el combustible del siglo XXI, capaz de solucionar la pobreza a escala global. En realidad, la crisis que Energy Peabody intenta convertir en oportunidad no es la del ébola, sino la de la propia producción de carbón, que está en cuestión en todo el mundo por el enorme efecto contaminante de la atmósfera que tienen las emisiones de dióxido de carbono, subproducto de su combustión, así como el suelo y el agua en el proceso de extracción, siendo considerada una de las principales causas del efecto invernadero. Aunque el 40% de la energía producida en el mundo utiliza el carbón como combustible, la Agencia de Cambio Climático de las Naciones Unidas y numerosas ONGs ambientalistas en todo el mundo monitorean y alientan la desinversión en las empresas del sector, la reducción del uso del carbón y su reemplazo por gas natural. La energía generada por carbón produce 24.000 muertes prematuras solo en Estados Unidos, más del doble de las causadas por el ébola. Los residuos de la combustión contaminan el aire con partículas de mercurio, uranio, torio, arsénico y otros metales pesados y produce lluvia ácida con sulfuro de carbono. Las plantas eléctricas con combustible de carbón emiten mercurio, selenio y arsénico, además de dióxido de carbono.
La corporación Peabody Energy Corporation vende carbón que extrae principalmente de minas de Estados Unidos y Australia para la generación de electricidad a clientes industriales de más de 25 países. Sin embargo, en 2014 registró pérdidas por 787 millones de dólares y calificadoras de riesgo como Goldman Sachs y Standard & Poor's le dieron una nota negativa. En 2012 también fue incluida en los últimos lugares de una lista de 500 empresas en los rankings verdes de la revista Newsweek que califica la responsabilidad ambiental de empresas estadounidenses. Una situación que explica por qué la empresa recurre al cinismo y la mentira para mejorar las ventas sin escrúpulos. Cómo recurre al cinismo y a la mentira. Y la verdad que este es un ejemplo perfecto de cómo se engaña. Porque en realidad la empresa usa una lógica perfecta. Dice, con más energía hay más heladeras, se conserva más la cadena de frío y por lo tanto las vacunas contra el ébola se van a mantener más. El detalle es que no dicen una sola cosa, que no hay vacunas para el ébola. Entonces, digamos, escondiendo esa parte de la verdad, crean una ilusión que es interesante ver porque me parece que es justamente esa ilusión que se crea cuando se dice que el mercado va a derramar luego hacia los pobres, o que, por ejemplo, las empresas del Estado no sirven, o que otras cosas, por ejemplo, bueno, cuando achicar el Estado para agrandar la nación, se decía acá sí. en Argentina, ¿no? Hay un concepto que para mí está muy controvertido, más allá de que en muchos países se toma como válido, que es el de responsabilidad social empresaria. Hay una campaña mundial de reclamarle a las empresas responsabilidad social empresaria, que incorporen en sus políticas el cuidado del medio ambiente, el respeto hacia los intereses sociales. Les hablan con el corazón. Claro, que en general lo que provoca es esto, que se armen grandes campañas para disimular lo que en realidad hacen este tipo de empresas. Y Peabody Energy es un ejemplo de esto. El año pasado, estaba repasando, lanzó una campaña mundial que sería, la traducción sería energía avanzada por la vida, ¿no? Advanced Energy for Life, para crear conciencia y apoyo para terminar con la crisis medioambiental y humana número 1 del mundo. Fíjate vos la preocupación social que obviamente tenía que ver con el promover la energía barata para que todo el mundo tuviera acceso, o mayor cantidad de población tuviera acceso a la energía barata. Detrás de esto estaba nuevamente la campaña en favor del carbón, que es considerada una de las fuentes energéticas más baratas de producir, obviamente mucho más barata que hacer una represa hidroeléctrica, una central nuclear o cualquier otra de las alternativas que pudiera pensarse para generar energía. ¿Cómo en realidad terminan disfrazándose los intereses propios a través de esto? Y yo creo que soy bastante crítico del tema de esto de la responsabilidad social empresaria, porque termino siendo una posibilidad de disfraz más para este tipo de empresas y no cambiarle el criterio o limitar claro. lo que hacen estas empresas, ¿no? Sí, de alguna manera estaba pensando cuando hablabas en las petroleras, que uno a veces ve los avisos, las propagandas que hacen las petroleras y ve grandes bosques, como hay plantaciones, y en realidad se sabe que las petroleras es una de las más contaminantes de la Tierra. De hecho, ahora en California, esta semana hubo un derrame de 400.000 litros de petróleo en Santa Bárbara, en la costa sur de California, y que prácticamente no salió en ningún medio, y hay 400.000 litros, dicen, una contaminación de las más brutales. Pero más o menos como la que hubo en el 2010 con la British Petroleum en el Golfo de México, donde aún hoy todavía sigue habiendo secuelas de eso. Hubo un mensaje muy interesante, después si tenemos tiempo lo vamos a señalar, de José Pepe Mujica ayer en España, que tiene mucho que ver con esto. Después lo vamos a señalar, si no vamos a volver sobre este tema en otras emisiones. Dale, van. Félix, tenemos noticias. Últimos 7 minutos de programa, así que nos tenemos que apurar. Sergio de Villarrafo y dice que el personaje de la incógnita es Isabel Allende. No, lamentablemente para Sergio no. Gonzalo de Caballito dice que es Laura Bove. Tampoco, Gonzalo. Susana y Julio de Travesía, por supuesto, aciertan con la incógnita. Siempre nos siguen sábado a sábado. Gracias y un beso grande. Mónica de La Pampa dice que siempre ve el programa y que la conecta con el mundo. Gracias, sigan así. Muchas gracias a todos los que se comunican. Último dato de la incógnita, porque viene medio flojón, me parece. Aquí está.
Sus primeros proyectos, el de nuestro personaje, claro está, se concentraron en retratar la ciudad donde vivía. Luego se orientó al arte conceptual de muestras cuyo principal objeto es la intimidad y en especial la suya propia. ¿Quién es nuestro personaje? 0800 444 1777 y 4535 0709. No se vayan porque al regreso le contamos de quién se trata. Ya volvemos.